Hola, buenos días. Soy el doctor Díaz, residente de segundo año del Hospital Rebagliati y cursando la segunda especialidad de anestesiología por parte de San Marcos. Ahorita lo que voy a hacer es exponer sobre el tema del curso de telesalud que nos han dejado y bueno, en este caso mi proyecto ha sido una plataforma perioperatoria en donde se van a implementar diversas áreas para poder así lograr mejores resultados, sobre todo con la atención del paciente y disminuir todas las complicaciones que voy a exponer. Bueno, este de aquí vendría a ser el índice en donde vamos a tocar estos 5 puntos, desde la parte de la introducción, una evaluación situacional de cómo está toda el área a tratar, planificación de la implementación de esta plataforma, cómo se va a realizar el monitoreo, evaluación y una mejora continua con el transcurso del tiempo y las medidas necesarias para hacerlo, y las conclusiones finales del intro de la exposición, así como al final se va a poner las referencias utilizadas para la revisión de este proyecto. En parte de la introducción, como vemos, tenemos que existen actualmente, sobre todo en los hospitales de Latinoamérica, una limitación en todos los recursos necesarios para poder dar la atención de los pacientes, ya sea tanto tiempo, material humano o material, vendría a ser historias clínicas, materiales necesarios para poder realizar cirugías, entre otros. Asimismo, existe una falta de integración multidisciplinaria, tanto en el ámbito, por ejemplo, de especialidades como anestesiología, con cirugía, y también en enfermería, que tiene mucho que ver para la preparación del paciente en la etapa preoperatoria. eh, y asimismo existe un mayor riesgo del paciente por todos estos déficits que ya mencioné, y también una demora en el proceso, lo cual no trae solamente una congestión en el sistema, sino también lo que es una demora en todo este proceso, y va a haber obviamente una menor cantidad de pacientes que van a poder hacer esto. Eh, Tenemos que estos últimos tres factores son factores que van a predecir un mal pronóstico y una demora, ¿no? Por ejemplo, como mencioné, hay unas historias clínicas por lo general, en algunos casos, en algunos hospitales, sobre todo MINSA, suelen ser escritas a mano. Por lo general suelen ser obviados varios datos necesarios e importantes, como todos los medicamentos utilizados por el paciente, todas sus enfermedades, ¿no? Asimismo, el tiempo de preparación de un paciente es muy extenso. A veces la falta de coordinación o una coordinación lenta suele producir esta demora. Y también existen muchas complicaciones que se pueden dar por todos estos errores que ya mencioné, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es la implementación de una plataforma de salud perioperatoria, para lo cual va a haber una disminución de las complicaciones hasta un 35%, según lo que se ha visto en otros países. Va a haber un ahorro económico en gran medida, ya que se va a evitar eh, la realización probablemente de, por ejemplo, de laboratorios que ya pueda contar el paciente, de repente medicamentos que el paciente ya puede estar tomando, ya tenga el mismo, y evitar que nuevamente se piden en farmacia. Va a hacer que el flujo sea mucho más rápido y sea algo progresivo, y las atenciones van a ser mucho más ágiles y va a haber mayor cantidad de atendidos en el paciente, lo cual va a ser de muy importancia para los indicadores de salud. No, bueno, estos tres son conceptos de telesalud utilizados en mi proyecto, los cuales vendría a ser, por ejemplo, una historia clínica electrónica, en donde incluye todos los datos, imágenes, resultados, tratamientos, que cualquier personal de los que ya mencioné puede acceder de forma rápida, y puede también incluso modificar datos añadiendo nuevos tratamientos o indicaciones necesarias para el paciente. Asimismo, en la parte ya de la anestesiología, que es mi especialidad, está lo que es el Machine Learning, que son algoritmos sobre todos estos datos previos del paciente, lo cual nos puede dar riesgos que éste puede presentar durante su cirugía, y nos va a dar los algoritmos necesarios para nosotros poder actuar según sea necesario, ¿no? Y como mencioné, la interoperabilidad semántica es importante, y van a ser sistemas que puedan interpretar estos datos para poder hacer un manejo unificado.
Bueno, en la evaluación situacional, esto vendría a ser todos los participantes, el líder del proyecto, ¿no? Que en este caso tendría que ser alguien asignado que pueda coordinar entre todos los demás roles para poder producir los mejores resultados. Ferrocarril en este caso, bueno, tendría que tener ya una experiencia previa tanto en gestión de salud digital como mínimo unos 3 años en este rubro, ¿no? En el otro sería el anestesiólogo que pueda validar todos los protocolos y flujos que nos proporcione esta plataforma para que tenga también mucho que ver todos los planes y protocolos nacionales y también internacionales avalados y los cuales tengan la mejor evidencia clínica para poder hacerlo. Em, Como requisito, bueno, tendría que tener más o menos unos 10 años en trabajo en estos tipos de hospitales, también un ingeniero de datos, sobre todo electrónicos, que pueda permitir tanto la seguridad como integridad de estos datos con su certificación necesaria, y un diseñador para que pueda optimizar la interfaz, sobre todo para ese rubro que es de la salud, ¿no? El público objetivo sobre todo son dos, son los pacientes y el personal médico. No los pacientes que tengan características como por ejemplo pacientes mayores de edad, que tengan muchas comorbilidades, muchos tratamientos por ende y donde todo esté de una manera muy organizada y que se pueda acceder fácilmente para evitar cualquier tipo de error que fácilmente se podría dar en estos pacientes, lo cual suele ocurrir con mucha frecuencia, por así. El personal médico, sobre todo personal que tenga mucha experiencia ya con este tipo de plataformas, lo cual es la mayoría en este caso, ¿no? Y bueno, sabemos que existe una pequeña parte de la población la cual aún no maneja mucho, pero se podría hacer hincapié en los talleres para poder darles una mejor experiencia a ellos, ¿no? Como experiencias internacionales, por ejemplo, tenemos en México, donde la falta de una interoperabilidad generó demoras y aumento de muchos de los costos, ya que como no se sabía, eh, los resultados no se encontraban, no había un lugar en donde se coloquen todos estos, se duplicaron los resultados del laboratorio y se hizo una gran pérdida de costos, lo cual se aumentó hasta un 12% costos que pudieron ser ahorrados, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, un tipo de sistema similar produjo una reducción del 30%, ¿no? Al producir alertas tempranas que alerten al anestesiólogo, vale la redundancia, y así se disminuyó el tiempo que el paciente pueda estar hospitalizado por cualquier tipo de complicación, ¿no? Y muy importante saber que todos los usuarios que vayan a ser partícipes de este proyecto tengan que estar del inicio para que sepan todo lo que va a desarrollarse, todo lo que se va a utilizar y muy importante que se pueda acceder de gran cantidad de ordenadores al mismo tiempo para poder evitar cualquier congestión o evitar que se obvien algunos procesos por falta de esto. Bueno, en el marco legal y desafíos, muy importante que exista un cifrado de los datos potencialmente sensibles, ¿no? Solamente a esta plataforma, como tiene toda esta cantidad de datos, puede acceder personal médico, enfermería, que cuente con un token digital o de repente alguna llave físico o digital que solamente permita el acceso solamente de ellos, no de cualquier otra persona de forma que se encuentre en otro lugar. Y el principal desafío para poder vencer y utilizar esta plataforma sería que ya todos estamos adecuados a este sistema, pero sin embargo es un poco antiguo y no es muy eficaz porque todo se encuentra un poco desordenado en la mayoría de los casos, ¿no? Lo cual produce un enlentecimiento en el flujo de los pacientes, en este caso de los pacientes que se van a operar. Bueno, ¿cómo sería la planificación de la implementación? En sí, los requisitos para que los pacientes puedan estar acá, que tengan CIS o salud, este es un programa que está implicado para todos los hospitales a nivel nacional y que vayan a ser candidatos a una cirugía, ¿no? Porque estamos hablando en la parte perioperatoria. Segundo requisito, que sea un paciente de nacionalidad peruana y que firme el consentimiento informado, ¿no? Donde se le va a detallar todo lo que va a estar en esta plataforma, quiénes van a tener acceso y si ellos acceden, se va a utilizar sus datos, ¿no? Y acá un poco de datos técnicos que están descritos.
en la parte del preoperatorio, tenemos que se genere un algoritmo de todas las medidas que el paciente necesita en su hospitalización, que pueden ser medicamentos, peso, talla, muy importante para la parte de los medicamentos de anestesiología, todos los exámenes de laboratorio, riesgos, escalas, que nos puedan a nosotros predecir todas estas principales complicaciones que puedan darse en el intraoperatorio. Por ejemplo, un paciente con una vía aérea difícil, un paciente que probablemente nos tenga un perfil de coagulación alterado, en donde sepamos que es necesario tener rápidamente los derivados a la mano para poder actuar, ¿cierto? En parte del intraoperatorio, bueno, poder nosotros poner los algoritmos, datos de cómo va la cirugía, de la presión, todo nuestro monitoreo que realizamos para que nos pueda dar datos y a un tiempo futuro, lo cual nos puede dar índices de predicción, ¿cierto? Como índice de predicción de sangrado, de tensión, de arritmias, entre otros, los cuales permiten al anestesiólogo actuar de una forma precoz y así poder disminuir todas estas complicaciones, ¿no? Para la seguridad y protección de datos, como ya mencioné, bueno, sería el sistema cifrado y el uso de estos tokens para que evitar que cualquier paciente pueda dar, cualquier personal pueda acceder a esta plataforma, ¿no? Y bueno, finalmente, que la plataforma alerte al anestesiólogo según todos los datos ingresados para que nos pueda dar cierta ayuda para los servicios, ¿no? Bueno, eso sería más que todo todos los costos que tendría que ver el proyecto, desde el desarrollo de software, capacitación e infraestructura, ¿no? Desde 250.000 soles hasta un mantenimiento anual de 30.000 soles, ¿no? Dólares, perdón. El monitoreo de evolución y mejora, tenemos tres tipos de objetivos. En la estructura es que todos los quirófanos y todos los hospitales estén equipados con tablets que cuenten con este sistema, en el cual se pueda desarrollar en un plazo de 5 meses. Los objetivos de proceso, en un tiempo de revisión preoperatoria de 1.5 horas, en el cual actualmente ronda entre 2.5 hasta 3 horas, más o menos, esta preparación del paciente. Y disminuir las complicaciones, sobre todo anestésicas, que sean menor al 5% en un año. Una vez se logre esta mejoría, ¿cómo la vamos a mantener? Mediante un uso de un sistema de retroalimentación, en el cual exista una base de datos en donde se reporte fácilmente los errores por parte de los usuarios con una frecuencia de actualización que tendría que ser mensual. Uso de foros bimensuales por parte de los profesionales de salud para que cualquier duda, pregunta o idea para poder mejorar este proyecto las puedan dar y sean escuchados por el panel de expertos y estos puedan ser implementados. Si en total se hayan reportado de forma mensual un 20% de error, se necesitará la intervención activa de un comité, el cual tenga que realizar talleres o alguna forma de poder capacitar a los usuarios para poder evitar estos errores y sea una tasa de error menor del 20%, que es lo que se busca. Como conclusión, este proyecto busca modernizar toda la gestión perioperatoria y también sembrar una base de un sistema de salud digital que se pueda realizar en todo el entorno perioperatorio a nivel tanto MINSA como de salud de los pacientes, ¿no? Y esto va a disminuir todo lo que mencioné, costos, errores, y también va a mejorar mucho toda la atención, los flujos dinámicos de los pacientes y va a poder cubrir sobre todo a los pacientes que tengan vulnerabilidades, ya tanto sean geográficas o de algún otro tipo. Estas son las referencias que he utilizado y eso sería todo. Muchas gracias.